Buenos días a todos. Vamos a empezar esta primera sesión de la formación permanente de este año. El tema que hoy queríamos que se tratara porque creemos que es bastante actual y urgente, aunque aquello ya lo decía San Pablo VI, que es bastante urgente el tema de anunciar el Evangelio, ¿no? Es el tema de la evangelización en el mundo de hoy, en el mundo en el que nosotros vivimos, no en el mundo en el que fue, ni en el mundo en el que sería, que nos gustaría que fuera, que podría ser, no en un mundo hipotético, sino en el mundo actual en el que nosotros también estamos inmersos y metidos hasta el corvejón. Muchas veces pensamos que el tema de la evangelización, el tema del anuncio del evangelio, como si fuera algo nuevo, como si fuera algo que tenemos que empezar a hacer nosotros. Pero en realidad todo el tema de la evangelización es tan antiguo, tan antiguo, tan antiguo como el mismo Dios, casi. Sí, bueno, ha sido una exageración. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que lo que es el tema de la evangelización y del anuncio del evangelio hunde sus raíces directamente en la misión de Jesucristo, en la misión que recibe del Padre. Para eso está aquí, para eso ha venido, para eso es enviado. Pero cuando el Hijo de Dios es enviado al mundo, es enviado a un mundo concreto y a unas personas concretas, a un mundo real. También nosotros somos enviados a un mundo concreto y real. El dibujito que pongo ahí, que a mí por enreos, creo que nos representa un poco cuál es el tema, cuál es el sentido de la evangelización. Es correr con Jesucristo, movidos por Jesucristo, guiados por Jesucristo, al encuentro del mundo. Esa era la idea que ya marcaba el Concilio Vaticano II, como vamos a ver, y es un tinte concreto y particular que especialmente le da el Papa San Pablo VI. Nos acordamos que Pablo VI es el Papa del diálogo. Destacaría ahí, pues, como gran documento suyo en ese sentido, la Ecclesia in Suam, ¿no? Que habla mucho del diálogo con el mundo. Pero ya el tema que queremos hoy trabajar es anterior incluso a Pablo VI. Cuando el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, convoca el Concilio Vaticano II, en aquel documento, en la Humane Salutis, cree, propone, piensa, y eso le mueve a convocar el concilio. Y es que hoy se le pide a la Iglesia, se le exige, decía entonces, que infunda en las venas de la humanidad actual la virtud perenne, vital y divina del Evangelio. El anuncio del Evangelio no es algo superfluo, sino es algo vital para la Iglesia y algo también vital para el mundo. Vamos a estructurar esta ponencia, indignamente por mí presentada, dividiéndola en 3 apartados. Tendría que ser mucho más. El tema de hoy es muy amplio y hubiera sido muy bueno que lo pudiéramos hacer de forma presencial y establecer diálogo y haberlo hecho de forma tranquila, porque es un tema que nos toca de lleno. Personalmente, no solo por ser sacerdotes o diáconos, sino por ser cristianos. Y nos toca también de lleno por ser personas. Y los 3 bloques que vamos a tratar es, primero, la evangelización, que es vista desde el punto de magisterial. Podríamos entrar en debate, en cuestiones de teólogo, pero creo que lo resumen muy bien todos los papas posconciliares. El segundo, algo muy denso en el sentido de que es muy amplio, que es el mundo y el hombre de hoy. La evangelización tiene dos polos en los que se mueve. Por un lado es el polo de Dios que envía y por otro lado es el polo del hombre al que la Iglesia es enviada a llevar el Evangelio. Y hay que mirar a los dos, a Dios y al hombre.
cómo es el hombre, cómo está el hombre, cómo es el mundo y cómo está el mundo hoy. Y en tercer lugar, he incluido una breve presentación de la instrucción pastoral de la Congregación del Clero que salió este verano, sobre la revitalización. El título no es revitalización, el título es la conversión de la parroquia desde una actitud misionera. Hecho este preámbulo, vamos a entrar directamente en el tema de la evangelización y como primer documento al que enfrentarnos, al que mirar, el Vaticano II trata todo el tema de la evangelización, está presente a lo largo de todo él como un tema, hoy decimos, transversal. Podríamos tratar, un primer documento sería la Lumen Gentium o la Gaudium et Spes, pero el que trata más directamente el tema de la misión, el tema de la evangelización, es el decreto Ad Gentes Divinitus. Hay en el mismo título ya un cambio, hay en el nombre algo que nos está indicando un cambio de conciencia. Normalmente el tema de la evangelización no se llamaba tanto evangelización cuanto las misiones. Así, el título del primer decreto que se presenta en el concilio es De Missionibus, es decir, sobre las misiones. Las misiones normalmente a todos nos suena, y así se entendía, que iba relacionado con un país concreto, con una zona concreta, con unas personas concretas. Nos acordamos todos pues, de los chinitos, los negritos, que era un poco el tema que tenía. Y por supuesto, nunca iba a entrar ahí los antiguos países cristianos, ¿no? Los de gran tradición cristiana, las iglesias viejas, digamos. En cambio, el decreto que es aprobado en la víspera de la Inmaculada del 65, es decir, la víspera de la clausura del concilio, como si fuera un poco resumen de todo lo dicho, en el concilio se titula de otra manera. En realidad, la traducción comienza diciendo el Ad Gentes Divinitus Missa, etcétera, sería la Iglesia enviada por Dios al mundo para ser sacramento universal de salvación. La Iglesia se reconoce enviada y se incluye a lo largo de este decreto Ad Gentes, se reconoce que la misión, que la evangelización no es tanto una tarea de la Iglesia, no es una de las labores que tiene que realizar, sino que la evangelización o la misión forma parte esencial de la misma Iglesia. Por eso la Iglesia no puede dejar de evangelizar. Todos sabemos, nos suena, por lo menos, espero que lo tengamos claro todos y asumido como así seguro que es, el número 2 de las Gentes Divinitus, que dice literalmente que la Iglesia peregrinante es, y es lo que hay que subrayar, es por su propia naturaleza misionera. Y anteriormente en el número 1 ha dicho que la Iglesia es enviada. Es el ser y no el hacer lo que constituye la misión de la Iglesia. Y es en esa condición en el que la Iglesia tiene que sentir y vivir esa condición del Evangelio, de anunciar el Evangelio. ¿Por qué la Iglesia es misionera? ¿De dónde le viene la importancia a esa condición de misionalidad de la Iglesia? Pues la Iglesia recibe la misión del mismo Dios en su Trinidad. Y es lo primero que tenemos que tener claro. La misión no la hemos recibido del obispo, sino a través del obispo, y la recibimos de Dios. Dios envía a su Hijo. Es el primer gran enviado de forma extraordinaria. Pero no solo eso, sino que la condición de salir de para ir a la encontramos en la misma Santísima Trinidad, en su comunión de personas, que sale para amar, sale para amarse, y de ella, de ese amor, sale al mundo. Como diría Bruno Forte,
teólogo italiano, el Dios del Éxodo es el Dios de la salida. Luego ya nos suena lo del Papa Francisco, pero anteriormente eso viene de Dios. Y esta misión que la Iglesia recibe de Dios por Jesucristo tiene como contenido principal desarrollar, prolongar y continuar hoy, y tenemos que insistir en el hoy, la misión de Cristo. No es otra. La misión que tiene hoy la Iglesia, y nosotros somos la Iglesia, la misión es continuar la que el Padre encomienda a Jesucristo. Y la define de una forma muy bonita, o por lo menos a mí me resulta bonita, el Ad Gentes. Define esta evangelización como manifestación, epifanía y realización del plan de Dios en el mundo. Es la manifestación de Dios y la realización de ese plan de Dios en el mundo, que es el que en definitiva tiene que movernos. Y esto no es tarea, como entonces se pensaba, de los curas, monjas, frailes, que tienen algo extraordinario que están principalmente tocados, sino que esto es una tarea de todos los cristianos, que deben de preocuparse por todos los hombres, porque toda la Iglesia está destinada a todos los hombres. Y cuando se habla de todos los hombres, entonces chocaba, y no sé si hoy nos sigue chocando, pero la evangelización está destinada a los que no pertenecen a la Iglesia y a los que pertenecen a la Iglesia. Muchas veces decimos, ¿eso lo dijo Juan Pablo II? No, lo dijo el Concilio Vaticano II. Coinciden en el segundo, pero son distintos. La evangelización está destinada a los de fuera y a los de dentro. Es más, después nos vendrán a decir los papas, hay que empezar por la evangelización de los de dentro para que estos se conviertan en fuerza evangelizadora para los de fuera. Santiago Madrigal, un teólogo nuestro, puede resumirnos este documento cuando nos dice que la misión de la Iglesia consiste en hacer partícipes de todos los hombres y pueblos del amor de Dios, de modo que el Evangelio sea fermento de libertad y de paz. De hecho, ya se nos va a ir repitiendo constantemente a lo largo de los papas que vamos a ver, la misión tiene como esos dos focos. El anuncio explícito del Evangelio, el anuncio explícito del amor de Dios que viene a salvarnos y la liberación de la condición del ser humano. La promoción, la recuperación de la dignidad, el sacar al hombre, como dice Juan Pablo I, vamos a ver, de sus miserias. Dicho esta presentación rápida de lo que puede decir, de lo que dice, perdón, el Vaticano II, resumido en el decreto Ad Gentes, vamos a ver el tema de los papas. Todos los papas posconciliares hablan de la evangelización. De forma más directa, como San Pablo VI, o de otras formas más dispersas a lo largo de sus documentos, pero todos van a hablarnos de este tema. Y cada uno va a ir dando una pincelada, un toque, un apretón de tuercas de qué es la evangelización. Primero, Pablo VI con ese gran documento que es la Evangelii Nuntiandi, un papa al que el papa actual debe tanto. De hecho, se viene a decir en varias ocasiones que el Papa Francisco está sacando las conclusiones concretas de las aportaciones de Pablo VI. Y no hay muchas dudas en que la Evangelii Gaudium bebe directamente del Evangelii Nuntiandi. ¿Sí? Y sus propias ideas, el anuncio de la alegría del Evangelio, ya estaba recogido en otros documentos de San Pablo VI, por ejemplo. ¿Qué dice? ¿Qué encontramos con Pablo VI? Tenemos ese gran documento del Evangelii Nuntiandi, aprobado en 1974 tras la Tercera Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Y ahí unas dos ideas principales que nos recoge Pablo VI es que la evangelización encomendada por Jesucristo constituye la misión esencial de la Iglesia. Y las demás tareas pertenecen
a esta misión esencial de la Iglesia. Tanto la predicación, la celebración de los sacramentos, la caridad, los valores del Evangelio, la moral, la ética, todo entra parte de la evangelización. Y la evangelización forma parte de la misión. Es decir, la misión sería lo que lo engloba todo. Y se viene desarrollando a través de la evangelización, que se concreta y se desarrolla en plim, plam, plum, fuego. En los distintos modos, sistemas, maneras, brazos, ríos, caudales o puentes que salen de la Iglesia. ¿Qué es la evangelización según Pablo VI? Pues ahí nos va a insistir en que predicar, enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección. Lo abarca prácticamente todo. Y en definitiva, en síntesis, podemos resumir que el tema de la evangelización, según Pablo VI, consiste, primero, en el anuncio explícito de Jesucristo, en el anuncio explícito de Jesucristo y de su misión. Tiene como destinataria al mundo. Y a ese mundo tiene que salir, como te veíamos en la primera imagen, tiene que salir a buscarle para encontrarse con él y dialogar con él en esa tarea del anuncio y de la presentación de la persona de Jesucristo. Y en segundo lugar, no menos importante, está la liberación integral de la persona, la salvación. La salvación que no es solo de una parte de la persona. Normalmente se ha hablado tradicionalmente de la salvación de las almas. ¿Y qué hacemos con el cuerpo? ¿Y qué hacemos con los problemas de la persona? ¿Y qué hacemos con sus inquietudes? No, es la liberación integral de la persona, insiste San Pablo VI. Todo, de cuerpo y de alma. Cristo nos redime y nos salva en el cuerpo. Y el cuerpo es signo de la manifestación y del encuentro. Y en ese cuerpo encontramos muchas veces sufrimiento, encontramos dolor, encontramos limitaciones. Y muchas veces, diariamente, en lo que constituye la persona en sí, cuerpo y alma, la persona como tal, es degradada, rebajada de su dignidad, es sometida, es humillada, es limitada, es encerrada. Por eso la evangelización tiene que mirar a la salvación, a la liberación, dice el Papa, integral de toda la persona. Y el cauce principal que ya había recogido las gentes es el testimonio de vida. Testimonio de vida del cristiano. Es una constante desde el Concilio Vaticano II hasta la actualidad. El primer modo del anuncio del Evangelio es el testimonio de vida. A todos nos suena aquella expresión de San Pablo VI, ¿no? Que el mundo lo que necesita son testigos. Pero testigos se refiere más bien a que la vida sea un testimonio. No hoy voy a testificar, hoy me porto bien, sino que toda la vida del cristiano sea un testimonio por el cual se transmita la evangelización. Seguimos. Normalmente, no sé si es porque yo le tengo cariño a este hombre, a Juan Pablo I, y normalmente no se acude a él como una fuente ni de teología, ni de magisterio, ni de nada. Sobre todo porque es que el hombre no tuvo tiempo de mucho, ¿no? Bueno, pues es verdad que no tiene ningún documento, así por lo menos importante, pero sí tiene varias intervenciones en las que trata el tema de la evangelización. En 33 días, ¿no? Tiene en concreto 3 documentos, 3 escritos. Primero, el primer radiomensaje Urbi et Orbi. Entonces lo que existía, era la época, ¿no? 1978. Segundo, la homilía de la toma de posesión de su catedral, de la Basílica de San Juan de Letrán. Y, en tercer lugar, el discurso a los obispos
de Filipinas en visita ad limina. Todo eso en un mes. Y ahí, en todos esos 3 documentos, habla de la evangelización. Ya en su primera intervención en el mensaje Urbi et Orbi, de presentación al mundo, hace una llamada a que todos los cristianos se unan a él para el anuncio del Evangelio. No es una tarea suya, es una tarea de toda la Iglesia. Que todos se suban a la barca de la Iglesia para surcar esas precipitadas, esas tumultuosas aguas, no recuerdo bien cómo decía, algo así, con la seguridad de que esa Iglesia no se hunde y con la certeza y la conciencia de que Él está al timón. Y desde ahí encontramos en poco, porque ya digo que el pobre hombre dijo poco, no le dio tiempo a mucho más, ¿no? ¿En qué consiste la evangelización? Pues a lo largo de los otros 2 documentos encontramos cómo la evangelización consiste en el anuncio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y en el alivio de las miserias físicas y las necesidades de los hombres. Le decía a los obispos de Filipinas. Nuevamente se repite el binomio, que va a ser constante. Anuncio del Evangelio y dicho de una forma o de otra, él dice alivio de las miserias, promoción, liberación de la persona. Ese binomio es constante en definir qué es la evangelización. Y establece como una cadena, como un proceso en el camino de la evangelización, en el desarrollo de la evangelización, que sería evangelización, sacramentos, testimonio. La evangelización lleva el testimonio lleva la evangelización, que se sella, se vive, se consagra a través de los sacramentos. Quien escucha el Evangelio recibe la salvación por los sacramentos y transforma su vida dando testimonio. Y este testimonio vuelve a empezar la cadena de la evangelización, sacramentos, etc. También tiene, como vemos, algunas aportaciones, creo que curiosas e interesantes, el Papa Juan Pablo I. Y un tercer paso que damos es con Juan Pablo II, San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, como sabéis, más que yo y mejor que yo, tiene muchos escritos, tiene muchos documentos, y larguísimos, la inmensa mayoría. En unos y en otros, y no en todos, se trata el tema de la misión y de la evangelización. Pero donde más propiamente lo trata es en la Redemptoris Missio, como todos muy bien sabemos. Un dato. La Redemptoris Missio se publica un año después el año siguiente a la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín supone uno de esos hitos históricos que de vez en cuando se nos regala, que establecen un cambio en la sociedad, un cambio en la historia, y de vez en cuando aparecen esos hitos que marcan también un cambio de época. El mundo está cambiando. El mundo estaba cambiando entonces como está cambiando hoy. Y nos decía ya entonces San Juan Pablo II que choca 20 siglos, y dice Juan Pablo II, la misión está en sus inicios. Estamos en mantillas. Y tenemos que ponernos a trabajar urgentemente. Lo va a repetir varias veces, sobre todo después en el documento que sale ya casi al final del pontificado, o por lo menos decayendo el pontificado, en la Iglesia en Europa, después del sínodo sobre la Iglesia en Europa, que choca, que llama la atención cómo está lo que siempre ha sido cristiano, ese siempre así, cómo estaba y cómo está hoy. Los cambios de la sociedad afectan a la Iglesia, afectan al mundo, afectan al hombre y afectan al Evangelio. Es un dato también importante a tener en cuenta hoy. Y él va a centrar el anuncio, el contenido de la evangelización, cada uno va dando un toquecito. Pues aquí va a dar el toque en el reino. San Juan Pablo II insiste en que el contenido principal de la evangelización
es el anuncio del reino. Y este vivido, servido y realizado como un servicio al hombre. Un servicio al hombre. Nos destaca y nos llama siempre la atención de San Juan Pablo II. Siempre que hablamos de la evangelización con Juan Pablo II, ¿qué palabra nos viene a todos a las mientes? La nueva evangelización. Y pensamos que la nueva evangelización es hacer nueva la evangelización para todos. Pero tenemos que recordar, como ya se ha dicho anteriormente, que cuando Juan Pablo II habla de nueva evangelización, no se refiere a los no creyentes, se refiere a los creyentes, a los que ya están dentro de la iglesia. Luego ya el tema se va ampliando a otras realidades, pero cuando Juan Pablo II utiliza por primera vez esta expresión, se refiere a los creyentes que han dejado de ser creyentes, o por lo menos que han dejado de vivir esa realidad. Algo que hoy sigue siéndonos necesario. Ya lo era en el Concilio Vaticano II, lo repite San Pablo VI. Hay que empezar por nosotros, para poder evangelizar a los de fuera. Bien, este anuncio del reino, que se vive como servicio al hombre, tiene que ofrecer la salvación de Jesucristo. A veces se quiere reducir la salvación, es algo que denuncia hoy también el Papa Francisco, a nuestros méritos, a nuestra acción, a nuestra labor. No, no. La salvación viene de Jesucristo. Y es Él quien realiza la salvación de Jesucristo a través de nuestra intervención, de nuestra ayuda, de nuestra colaboración, de nuestro servicio, de nuestra intermediación, de nuestro sacerdocio. Pero a través de. La salvación es de Jesucristo y es con Jesucristo y desde Jesucristo y es Jesucristo quien construye y quien levanta el reino. Esa misión ad intra, que sería la reevangelización o nueva evangelización, es signo creíble y estímulo para la misión ad extra. Pero hay que empezar por uno. Francisco dirá que hay que sentirse sanado para poder sanar. Que mutando mutandis viene a ser lo mismo, ¿no? El tema de la evangelización radica en que el Señor llama siempre a salir de uno mismo, a compartir con los demás los bienes que tenemos, empezando por el más precioso, que es la fe. En definitiva, es mirar a esa idea de la Iglesia comunión. Por esa comunión hacemos partícipes a los demás de lo que nosotros ya tenemos, de lo que nosotros ya hemos recibido. Y hacemos partícipe a los otros. Y el principal tesoro es la fe que llevamos en vasijas de barro, como dice San Pablo. Introduce San Juan Pablo II, pues nuevas, toques, consideraciones. Una cosa que entonces llamó la atención, que ha retomado Benedicto posteriormente, es el tema de los nuevos areópagos, entre los que introducía que estamos hoy utilizando, el mundo de Internet, que entonces estaban haciendo y que hoy nos es casi imprescindible y necesario también para la evangelización. Anunciar a través de y anunciar en y hacerlo también cristiano, hacerlo también evangélico. Este mundo, pero no solo el mundo de la evangelización, el de la política, el de la cultura, la sociedad, tantos temas, tantos nuevos areópagos que existieron, que existen y que hoy aparecen otros más, en los que también hay que estar pendientes para saber servirlos y atenderlos. Y retoma nuevamente la importancia y la necesidad del testimonio y del anuncio explícito, que ha de ser siempre permanente. ¿Y cuántas veces
hacemos muchas actividades, muchas tareas, y se nos olvida el anuncio explícito de Jesucristo, que a veces entra, son cosas llamativas y anécdotas, que probablemente sea pues un fallo, un despiste de que se ha caído la alcayata, pero yo he entrado en algunos salones parroquiales y no aparece ni una cruz, ni un cuadro de la Virgen, que ya es el mínimo de los mínimamente mínimos, ¿no? Entre la vida que a lo mejor es una anécdota de que ese día cuando entré se había roto la alcayata y no estaba el Cristo, pero que a veces son cosas que nos pueden llamar y tocar y que no significa nada, pero que a veces... ¿Y de quién es esta tarea? Repite, la misión es de todo el pueblo de Dios, y esa responsabilidad de todo el pueblo de Dios, va a repetir, nace de la dignidad de ser cristianos, nace de la dignidad de ser pueblo de Dios, nace de la dignidad de ser pueblo sacerdotal, profético y regio. En definitiva, la misión es de todo el pueblo de Dios, porque todo el pueblo de Dios se tiene que sentir salvado y compartir esa salvación. Pasamos, no sé si voy deprisa, pero el tiempo apremia. El tiempo apremia. Benedicto. Benedicto XVI no tiene propiamente un documento explícito, trata la evangelización, sobre todo lo podemos encontrar en los distintos discursos sobre el Domum, pero así más concentrado, más recogido y más sistematizado lo encontramos en la Verbum Domini, como no puede ser menos. De hecho, el Papa Benedicto, así como cada uno, Juan Pablo II era el reino, San Pablo VI es el anuncio de Dios o de Jesucristo, como Juan Pablo I. ¿Cuál es el contenido, el centro desde que él desarrolla la evangelización? Desde la palabra. La palabra encarnada. Una palabra que es confiada a la Iglesia, pero no nos es dada como el de la película, como mi tesoro, sino que nos es dada para ser dada. Nos la dan para que la demos. Por eso, esta palabra es la palabra revelada que nos es entregada, que es acogida y que es anunciada. Esa sería la cadena de la evangelización. Juan Pablo I era evangelización, sacramento, testimonio. La de Benedicto sería revelada, entregada, acogida y anunciada. Y se dirige al mundo la evangelización. Para hacer esta evangelización partiendo de la palabra, hay que conocer el destinatario, hay que conocer el mundo y hay que conocer la persona a la que nos dirigimos. Hay que saber hacer una lectura concreta y creyente de la realidad, dice Benedicto XVI, pero iluminada por Cristo. No a nuestro mundo, no solamente, aunque hay que ayudarse de la sociología y de la psicología, hay que ayudarse, pero la lectura que tenemos que hacer es la lectura creyente, que ilumina Jesucristo. Hay que hacerla desde la fe y desde el Evangelio. ¿Y cómo? Repetimos, a veces decimos, es que los papas son muy pesados, dicen siempre lo mismo, pero es que la Iglesia no puede decir más que lo que es la verdad, de una manera o de otra. Y en este caso nos dice que el testimonio de la caridad de Cristo, mediante obras de justicia, paz y desarrollo, forma parte de la evangelización, porque a Jesucristo, que nos ama, le interesa a todo el hombre. Volvemos, el binomio, dicho de otra manera, el anuncio de Jesucristo, en este caso de la palabra encarnada, y las obras de justicia, de caridad, de la liberación del hombre, que se ha dicho en otro momento. ¿Y esto para qué? ¿Cuál es la finalidad? Pues sería ofrecer al mundo la gran esperanza. Y esa gran esperanza ha de llevar al hombre no a la doctrina, sino al encuentro con la persona de Jesucristo, que es donde radica la fe. Y luego ya después de ese encuentro viene la doctrina, la vivencia, la escucha, pero la gran esperanza que anuncia la Iglesia en la salvación ha de llevar al hombre al encuentro con la persona, con el acontecimiento de Jesucristo. Podemos, como veis, se van añadiendo
distintos toques y distintos matices a lo que es el tema de la evangelización. Y por último, en el recorrido de los papas, digo por último porque no ha habido más papas que Francisco. Hasta aquí llegamos, ¿no? Luego ya cuando llegue otro, pues que se amplíe a quien le corresponda. Francisco tiene muchos temas sobre la misión y sobre la evangelización. Por centrarnos en uno, porque no podemos tratar todos, tenemos Evangelii Gaudium, pero vamos a hacer referencia primera a otro documento, que es la Misericordiae Vultus, con el que se convoca el año de la misericordia. Y ahí nos presenta que el motor, a ver qué pasa esto, que el motor de la evangelización, ¿cuál es? La misericordia, que es la mayor de las virtudes, dice el Evangelii Gaudium. Este es lo que mueve, lo que nos ha de mover, lo que mueve a la Iglesia a anunciar el Evangelio. Y lo hace presentándonoslo con la dinámica del Éxodo, que ya he dicho antes, que ya se había hablado antes y que ya nace de antes. El Papa Francisco tiene una virtud, para mí, es que dice cosas que ya se han dicho, dice también sus cosas propias, pero las dice también que nos queda mejor que como se han dicho antes. Es lo que tiene. Bueno, pues ese sería el estilo de la evangelización, la dinámica del éxodo y del don, porque eso es lo que hace Dios en su Trinidad, en su intimidad. Salir y darse. Salir de sí y caminar con el hombre. Dios sale de sí y camina con el hombre en Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Esa debe de ser la dinámica de la evangelización. Y a esta misión es enviada toda la Iglesia, entendiendo por la Iglesia, dice, su sentido universal, su sentido comunitario y su sentido personal. Pero antes, dice, la Iglesia tiene que sentirse, decía, era en Chile, en el encuentro con los sacerdotes religiosos seminaristas de Chile, decía que la Iglesia tiene que sentirse primero llagada para salir a curar las llagas del hombre. Algo que ya se ha dicho en cierto sentido, recibir nosotros primero la evangelización para evangelizar. Él lo dice de esta manera, sentirnos heridos para salir a curar. Y por supuesto, con preferencia por los pobres y excluidos, que son los predilectos del reino, que son los predilectos de Dios. ¿En qué consiste la evangelización? Según él, en tres estratos, diríamos, ¿no? En tres contenidos principales. Uno sería el anuncio de Jesucristo y del Evangelio, el carisma, en definitiva, el anuncio explícito del que hablaban anteriormente, ¿no? Dos, el anuncio del reino, como haciendo una distinción, aunque forma parte, pero es otra realidad. Y tres, en la promoción integral y liberación del ser. Me he comido el humano, tenía yo hambre, del ser humano, de la persona. En esos tres extremos, el anuncio de Jesucristo, el anuncio del reino y la liberación de la persona. Extendiendo, ampliando y desarrollando más ese mismo tema. ¿Y cuál es el contenido de la evangelización? Pues el contenido de la evangelización ahí está desarrollado. No podemos olvidar a Jesucristo que ama, que sale, que corre por el mundo y acompaña al hombre y acompaña al mundo. El reino no es solamente anunciarlo, sino hacerlo visible. Hacerlo visible, ¿no? Y ayudar a la persona a que se sienta libre de tanto mal, de tanto daño, de tanta miseria. Ahora vamos a ver a la persona. Hemos visto un poco el objetivo, pero ¿cómo llegamos? ¿A qué hombre tenemos que dirigir? Este tema sí que sería para que dedicáramos tiempo largo y habrá que tratarlo porque hacer una descripción de cómo se encuentra el mundo y cómo se encuentra el hombre de hoy es largo, es muy largo. Pero fijaos, como siempre la palabra de Dios nos ilumina. Y hay un texto del libro de la sabiduría. Espérate que me perdí. Aquí. Un texto del libro de la sabiduría que nos hace una descripción de la sociedad entonces. Es perfectamente aplicable
a nuestra sociedad de hoy. Dice el libro de la sabiduría: no les bastó equivocarse en el conocimiento de Dios, sino que además, debatiéndose en su propia ignorancia, llaman paz a tan enormes males, pues con sus iniciaciones infanticidas, sus misteriosos secretos y sus locas orgías de ritos extravagantes, ya no guardan limpios ni la vida ni el matrimonio, o se matan a traición unos a otros, o se ultrajan con adulterios. Por doquier reinan en confusa mezcla sangre y perjurio. Los buenos son acosados, la ingratitud es un hecho, las almas se contaminan, el sexo se invierte, los matrimonios naufragan, reina el adulterio y la inmoralidad, porque el culto a los ídolos sin consistencia es principio, causa y fin de todos los males. Quienes los adoran llegan al delirio en sus diversiones, pronuncian oráculos falsos, llevan una vida perversa y perjudican sin motivo. Han puesto su confianza en ídolos sin vida, no temen daño alguno por jurar en falso, pero sufrirán el castigo por un doble motivo, porque al irse tras los ídolos se han hecho una falsa imagen de Dios y porque juraron en falso, despreciando toda santidad. Una sociedad que tiene mucha similitud con la nuestra, mucha similitud con la nuestra. El Papa Francisco hace muchos análisis de la realidad y nos da algunos detalles. Hace también una observación: el mundo no es malo de por sí, el mundo tiene su bondad y el hombre tiene su bondad. Pero también en el mundo hay mal y también el hombre hace el mal y lo sufre. En el mundo hay cosas buenas y hay cosas malas, incluso de lo que estamos viviendo hoy. En la cultura predominante, el primer lugar lo ocupa lo exterior. Podemos ir casi leyendo también por premura de tiempo, pero vais viendo que lo ocupa lo exterior, lo inmediato, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Es un mundo vivo, pero con una cultura débil. Y en la Laudato Si, que estamos en el año de la Laudato Si, nos dice: nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma, pero nunca lo usó tan mal. Ese es el peligro, usar mal ese poder que tiene la humanidad. ¿Cómo podríamos describir el mundo de hoy? Seguramente se ha olvidado algo, pero ahí hay muchas cuestiones. Es un mundo demasiado materialista y racionalista, que olvida lo interior. Lo vemos, ¿no? Lo vemos perfectamente. Está la crisis de la verdad, eso lo decía Benedicto XVI. La crisis de la verdad. La crisis de la verdad va a producir después lo que viene aquí debajo, el pluralismo. Y el pluralismo lleva al secularismo. Como no hay verdad, hay muchas ideas, hay muchos principios, hay muchas... Eso nos hace dudar. Y la duda, que se convierte en legítima, hace que pueda aceptar o no la fe. El mundo, eso produce, por ejemplo, la cultura del descarte o la revalorización del tiempo en la inmediatez. Todo lo queremos ya, ahora. El esfuerzo no se prima. La paciencia, la esperanza, no. Tiene que ser todo ya, ahora. El descarte, que tanto repite el Papa Francisco, y lo vemos en las personas, lo tenemos ahora con el tema de la eutanasia. Si no nos interesa, lo quitamos de en medio. La globalización, que tiene dos aspectos, uno muy bueno y positivo, pero otro no tanto. La globalización es buena porque es abrir ese campo, hacer que todo el mundo nos sintamos hijos del mismo sol, como cantaba la canción aquella, ¿no? Todos somos ciudadanos del mundo, como decía el del desierto, ¿cómo se llama? Foucault, como decía Foucault, hermanos universales. Eso está bien. Y disfrutamos de la comunicación, del transporte en un momento. Podemos formarnos de cualquier manera. Pero precisamente ese mismo criterio de poder formarnos de cualquier manera va a producir que cada uno se forme a su estilo, a su aire, sin criterios, sin normas, y eso vuelve a llevarnos al pluralismo y eso vuelve a llevarnos... Además, hay otro aspecto. Como todos somos miembros del mundo, no tiene por qué haber fronteras, bien, se produce el movimiento migratorio
Por trabajo, por buscar más dignidad, por descanso, por ocio. Aquí en España viven alemanes que se han jubilado. Pues se vienen para acá. Perfecto. Pero eso que hace también que se pierda la identidad de la persona. Pues ya no sabemos de dónde somos, ni quiénes somos, ni cómo somos. Como lo mismo da de un sitio que de otro. Y no a todos los inmigrantes se les trata igual. Que produce injusticia. Y esa sensación de injusticia hace que también nos sentamos injustamente tratados nosotros. Y ese es el choque que se da, por ejemplo, en España. Los inmigrantes son injustamente tratados y nosotros nos sentimos injustamente tratados porque nos sentimos ultrajados de cómo se... Y eso, en vez de producir unidad, produce todo lo contrario, que es enfrentamiento. Y produce el desamor a la tierra. Y el desamor a la tierra es el desamor a lo que nos constituye, y a lo que nos define, y a lo que nos identifica. Eso lo define mejor que yo Peter Berger, un sociólogo americano. Lo describe muy bien todo ese proceso al que puede llevar la globalización. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. También tiene bueno que produce un enriquecimiento cultural. Pero a veces el enriquecimiento cultural se convierte en sincretismo. Y el sincretismo ya no es bueno. El enriquecimiento sí, pero el sincretismo no. Los avances creativos que parecen decirle al hombre que es capaz de todo, menos cuando llega la pandemia. Ya no somos capaces de todo. Y entonces viene el fracaso existencial. Pero ese poder desbocado está llevando al hombre a situaciones impensadas como estamos viviendo. En un mundo. Lo del mundo lo podemos aplicar al hombre, aunque con otras características. Y el hombre tiene algunas peculiaridades. El hombre de hoy ha perdido las distintas referencias existenciales. Ha roto las buenas relaciones. Lo que tenía que haber producido fraternidad con la globalización, en realidad ha producido individualismo. Porque es el refugio de dónde estoy, qué soy, en dónde me meto, quién soy yo. Con tanto desbarajuste. Y lo vemos en la sociedad, es cada vez más individualista. Sí, hay gestos muy bonitos de solidaridad que tendrían no que ser más, sino que tendría que ser lo ordinario. Y de la solidaridad pasar a la fraternidad como estilo ordinario de vida. Pero no se da. Y el hombre ha perdido su dignidad por separarse de Dios. Y el hombre ha perdido su dignidad por no identificarse, por no saber quién es y buscarse una autodefinición. Y el hombre se ha convertido en objeto. En objeto de político, en objeto de comercio, en objeto de venta, en objeto de residencias, en objeto... Es curioso, en Roma es gracioso como vas por las calles y encuentras anuncios de los entierros. Si vienes a enterrarte aquí, te pagamos el coche no sé qué, no sé cuánto por 600 euros. Al lado, otra, te regalamos las flores por 300. Hasta con la muerte. El hombre se ha convertido en un objeto y no en el sujeto del mundo, en el sujeto de la realidad y de la historia. Se ha sentido degradado de lo que era, de lo más, y han rebajado a lo menos. Se siente tratado injustamente. Siempre encontramos razones para la injusticia. El por qué a mí. El valor de la vida se ha perdido. La vida es algo de usar y tirar. Y ahí tenemos pruebas por cualquier sitio, desde el aborto, la eutanasia, los malos tratos. Todo eso indican precisamente cómo se pierde el valor de lo que es la vida. Se relativiza totalmente. El relativismo es otro de los daños que vivimos. El individualismo y el hacerse un ser solitario, el hacerse un ser isla, en el que yo lo tengo todo, como estoy en casa, y allí me traen la compra, me dan, tengo para entretenerme, tengo todo yo solito en mi misma casa, como Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso y yo me lo como, todo yo. Ya en algún caso uno que está demasiado, y es el que prima, el yo individual y solitario. Y ahora bien, el hombre es ateo, la Iglesia dice, sí, el hombre ya no quiere saber de nosotros, no quiere saber de nosotros. Pero, ¿es de verdad ateo? ¿O es simplemente no creyente en la fe cristiana? Que es que a veces equivocamos los términos y no es lo mismo. Más bien los sociólogos dicen que el hombre de hoy no es ateo. Tiene otra forma de vivir su religiosidad. Eso sí, sin autoridad y sin pertenencia, que es la falta de identificación que decía antes.
no tiene por qué identificarse con un grupo, no tiene por qué identificarse con un Dios, no tiene por qué identificarse con unos valores, sino que cada uno vive su ser religioso a su manera. Por hacer así una lectura rápida, pero nos falta algo. ¿Y qué nos pasa hoy con el hombre pospandemia? ¿Con qué hombre nos vamos a encontrar? Y se está cuajando ahora, nos lo vamos a encontrar después. Y es con ese hombre con el que los pastores de hoy tenemos que trabajar. Y es con ese hombre de la pospandemia en concreto a quienes tenemos que dirigir. Y es a ese hombre de la pospandemia en concreto a quien tenemos que llevar el anuncio del Evangelio y la gran esperanza que es Jesucristo. El Papa, como decía antes, Papa Francisco, no obstante, nos hace una advertencia, siempre tener claro, porque pecamos mucho los curas de la visión pesimista, esto está fatal, esto ni que lo haga, el mundo está en contra nuestra, nadie nos quiere, es todo malo. No. No. El mundo tiene muchas cosas buenas. Si no reconocemos muchas cosas buenas, estamos pecando contra Dios. Porque Dios nos ha sembrado cosas buenas en nosotros y el mundo ha salido de él. Y si no reconocemos esas cosas buenas que tiene el mundo, que tiene la sociedad y que tienen las personas, estamos ofendiendo a Dios. El mundo, el hombre, tienen cosas buenas y también tienen cosas malas. Pero ni todo es bueno, ni todo es malo. Y eso es lo que hay que saber ver. Y además, todas esas dificultades que podemos encontrarnos en nuestras tareas pastorales, parroquiales, evangelizadoras, predicadoras, homiléticas y las que queramos, no son impedimentos, son dificultades. Que no es lo mismo un impedimento que no me deja pasar que una dificultad que tengo que pasar. Son dificultades y esas dificultades son retos a superar. Cuando vamos siendo mayores, subir las escaleras nos resultan más difíciles, pero las subimos. Más despacio, más deprisa, pero las subimos. Y esa es una idea que creo que tenemos que tener más o menos bastante clarita. Vamos terminando, llegamos al último punto, que es el tema de la parroquia como centro de evangelización. Normalmente los curas, todos, yo el primero, pecador yo, cuando vamos a una charla sobre pastoral o sobre catequesis, un congreso de catequesis, siempre decimos, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo? En definitiva, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos del hombre de hoy, del mundo de hoy, no solamente nos referimos a los otros, que nosotros no somos extraterrestres, algunos lo parecemos, pero no somos extraterrestres. Nosotros somos también el mundo de hoy y somos también el hombre de hoy. Estamos viviendo, compartiendo y colaborando con esta gente, con nuestra gente. Y eso lo encontramos en los pueblos, esto no están solamente en las grandes ciudades. De una manera o de otra, todo esto que hemos dicho lo vemos también en la gente de nuestros pueblos. Tranquilamente. Y solemos buscar, digo, métodos concretos. Venga, ya, ¿yo qué tengo que hacer para empezar mañana en la parroquia a cambiar la parroquia? Dime qué exactamente, a qué hora pongo esto y qué hago y cuál es la actividad. No. Podemos caer en esa tentación. Y caemos, yo el primero, lo reconozco. Porque en definitiva vamos a lo fácil y no puede ser. Sino que lo que tenemos que ver es cómo concretar en cada sitio con la persona ese mensaje, esa tarea, esa misión. Sí podemos dar algunas pistas. Y si os habéis dado cuenta, la charla es más teológica que pastoral. Porque es que la pastoral es tan amplia y tiene que ser concreta, real, si no, no es real. Si yo aplico en la estación de Arroyo mi pueblo lo que se hace aquí en Cáceres, fallo seguro, fallo segurísimo. Y eso es lo que hacemos muchas veces. Pero sí podemos tener unos mismos tintes, unas mismas ideas. Y yo entiendo que podemos tener como modelo para la evangelización, mirando a quien tenemos que mirar, que es a Dios, tener en cuenta 3 misterios de Dios, que creo que nos dan unas pinceladas para desarrollar la evangelización. En mi idea. Primero, mirar al misterio de la Santísima Trinidad, que es amor, que se ama inmensamente y nos ama a nosotros inmensamente. Y es por ese amor por el que se dirige al hombre. Y es de ese amor del que le nace la misericordia.
Y es de ese amor por el que viene a salvarnos. Bueno, pues esa debe ser, creo, la primera característica de la evangelización. Evangelizar por amor, evangelizar con caridad. Creo que ha de ser la primera característica, que a veces lo hacemos enfadados, a mala gana, porque nos toca, porque nos han mandado. Segundo, mirar al misterio de la encarnación. ¿Cuál es el misterio de la encarnación? El de estar metido de patas en el mundo. La encarnación no pues solamente Angelus Domini Nuntiam de María, ese ratito y el nacimiento y luego ya se desentiende Jesús. No, la encarnación es desde el principio hasta el final. Toda la vida, la muerte, todo es encarnación. El hambre, la sed, lo dice Jesús en el Evangelio. Todo eso es encarnación. Es vivir con el hombre haciendo suya la situación del hombre. Y esa ha de ser también la evangelización nuestra. En medio del mundo, haciendo nuestro la forma de ser, la necesidad, la situación del hombre. Y desde ahí vivir, proponer y suscitar la mirada a Dios, que es la fe, que nace de la fe. Y hacerlo desde la fe. Eso creo que ha de ser el segundo toque. La fe. Vivida, compartida, sentida y anunciada, celebrada y servida. Y el tercero sería mirar al misterio de la Pascua. ¿Qué es lo que ocurre en la Pascua? Que Jesús lo da todo. Todo, hasta la vida. Y desde ahí devuelve la esperanza a la humanidad de que la nueva realidad es posible. Nosotros también tenemos que darlo todo, evitar la comodidad, que a todos nos tienta, es verdad. Para mí la siesta, los niños de aquí del seminario lo saben, a mí me tienta mucho la siesta, y el levantarme tarde, y el todo. Y el hacer las cosas como ya hemos hecho. Si para qué las voy a pensar si ya las han pensado antes. No, sino que hay que hacerlo portando la esperanza. Y el tercer toque tiene que ser precisamente el de la esperanza vivida y el de la esperanza para el mundo. Esto, todo lo dicho, más o menos, de una forma concreta propone la Congregación para el Clero en la parroquia. Y titula, el título creo que es indicativo, la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Fijaos, la comunidad, no el párroco, porque la comunidad parroquial nos dicen aquí que la parroquia es otra cosa. Hay que superar la concepción territorial de la parroquia, teniendo su validez jurídica, pero hay que superar esa dimensión territorial para alcanzar una constitución de la parroquia, digamos, existencial y vivencial, que es distinto. Segundo, conversión. Eso no tiene mucha explicación, que lo predicamos toda la cuaresma. Nos lo creeremos o no lo creeremos los curas, pero lo predicamos. Y aplicárnoslo, pues hay que convertir. Y convertir es cambiar esa comunidad parroquial, esa comunidad de cristianos, esa comunidad existencial, en un servicio a la misión. Bueno, ese es el tema que va a desarrollarse en este documento. Lo primero que destaca, 3 partes, el valor de la parroquia. ¿Cuál es el valor de la parroquia de hoy? La encarnación. Por resumirlo en una palabra, es la encarnación. Es la Iglesia visible y concreta en un grupo de personas. Ese es el valor de la parroquia. La cercanía, la inmediatez. El valor de la parroquia templo, como signo que al mirar nos haga pensar en Dios, y la Iglesia como comunidad viva de creyentes, que es evangelizadora. Con el documento lo que se intenta es invitar a las comunidades parroquiales a salir de sí mismas, ofreciendo instrumentos para una reforma, incluso estructural, orientada a un estilo de comunión y de colaboración, de encuentro y de cercanía, de misericordia y de solicitud para el anuncio del Evangelio. Toda la Iglesia es misionera y la parroquia es iglesia, y por eso la Iglesia, la parroquia,
tiene que ser misionero. Y se establecen, a lo largo de la primera parte del documento, una serie de criterios para la renovación. Primero, el servicio a la misión. Eso lo va a repetir constantemente. La parroquia está para evangelizar. Recordamos que la evangelización es a tintra y a texta. Es para los de dentro y es para los de fuera. Para los que creen y para los que no creen. Para los que creían y han perdido la fe. Para todos. Pero ha de ser una labor evangelizadora. Porque también la comunidad ha de ser una iglesia en salida. Y se habla de cambio de estructuras, pero hay que empezar por la conversión personal de todos los miembros de la comunidad. Del pastor y de las ovejas, por decirlo de alguna manera. De todos. Y esa conversión pastoral nos llevará a la renovación de las estructuras. Ese es un peligro que corremos en nuestra diócesis hoy. Mucho sínodo, pero como no nos convirtamos los que formamos la iglesia, el sínodo es papel mojado y aguado. Tenemos que empezar por ahí, por la conversión propia. Y no es por tirarnos piedras a nuestro propio tejado, pero tenemos que empezar por nosotros. Los pastores, como queremos llamar, que somos los que tenemos que guiar y acompañar al pueblo de Dios, a nuestras parroquias. Mediante la encarnación, en medio del pueblo, la encarnación de la iglesia entre las casas, la casa entre las casas, la casa de Dios entre las casas. Así era definida hace tiempo la parroquia, como la casa de Dios entre las casas de la gente. Su presencia. Y ahí es donde tenemos que vivir, con la gente. Y ahí es donde tenemos que anunciarle el Evangelio, con nuestro propio, no el nuestro solo, sino el de todos los cristianos, con nuestro propio testimonio de vida, superando el espacio geográfico y asumiendo el espacio vital. Hay mucho, sobre todo aquí en las ciudades se ve más. Uno vive en un barrio, pero se siente miembro de otra comunidad, porque se ha criado allí, porque allí es donde tiene la familia, pues ahí es donde hay que ayudarle, o a los que vienen de fuera. O a lo mejor es esta la iglesia que conocen que le cae más de paso y no aquella de ahí enfrente, ¿no? Y no es necesario que vaya al cura de al lado, como me pasó a mí una vez en un pueblo. Estoy haciendo una celebración, había pasado los límites parroquiales, no estaba yo de párroco, y viene el párroco de ahí y me dice, ¿qué pasa? ¿Que no hay párroco aquí para que tenga que venir otro? ¿Qué me cuentas? Y yo me he dicho, esas cosas no tienen sentido. Hacernos la competencia, que encima somos tontos algunas veces, sinceramente. Hacemos la competencia entre nosotros. Bueno, vente a bautizar aquí, que es tu parroquia, no vayas a aquella. Y no contemos ya el chiste del confesionario aquel. Tu parroquia es esta, tu parroquia es esta. Perdón, este es que el aviso para decir que me calle. Que os estoy aburriendo. Simplemente se insiste nuevamente en la corresponsabilidad, que no es un invento de nadie, sino que es que el cristiano es corresponsable porque es cristiano, si no es por otra razón. Eso sí, nos gusta hablar de la corresponsabilidad. ¿Cuándo? Hay que ser responsable. Venga, soltad dinero que hay que alimentar la parroquia. No. Bueno, eso también. Eso también. Ser responsable en el anuncio del Evangelio, en la vida y vitalidad de la Iglesia. Y, bueno, pues quizás haya que hacer una redimensión de la ministerialidad en diversos sentidos. La ministerialidad que tenemos que vivir en la Eucaristía, en el anuncio del Evangelio y en la caridad. Y la revitalización, la redimensión de la ministerialidad que hay que vivir, suscitar y promover en medio de las parroquias. Ciertos ministerios para aportar, para vivir, para que la Iglesia, comunidad de creyentes, la parroquia, comunidad de creyentes, pueda desarrollar su ministerio. Y ya para terminar, os he puesto ahí para que leáis y veáis, seguro que ya habéis leído la instrucción antes que yo. La instrucción pastoral tiene una introducción, luego viene dividida en una primera parte de reflexión teológica, que se viene a decir esto que yo os he dicho rápidamente y algunas cosas más, y luego viene una segunda parte, si el ordenador ya está cansado ahora, de cuestiones canónico-pastorales. Novedades pocas, porque la mayoría está todo en el código, pero se actualiza con una visión pastoral nueva en la interpretación. Y leyéndolo a veces se da uno cuenta y dice, concho, pues aquí estamos haciendo esto, pero no lo estamos haciendo exactamente así, de cómo es. Y bueno, hay cosas que hoy pensamos que son nuevas y que nos las hemos inventado nosotros que ya están ahí.
hasta la misma atención a la parroquia por un grupo de laicos si es necesario y en determinadas condiciones y situaciones, o las diaconías, las diaconías, etc. Bueno, eso es como una pequeña ayuda. Yo simplemente termino diciendo, bueno, esto puede estar bien, os habrá gustado más o menos, lo siento si no os ha gustado, pero yo creo que tenemos que preguntarnos una cosa y es si nos atrevemos a aplicar lo que es la evangelización y las indicaciones que ahora en forma concreta vienen aquí. Si nos atrevemos, pues animarnos, porque todo ello puede ser posible, si lo hacemos sobre todo con la ayuda de Dios, de la Santísima Virgen y con la contribución de toda la Iglesia, de todos los cristianos, de los sacerdotes, diáconos, laicos y la vida consagrada. Muchas gracias a todos, feliz día de Santa Teresa, felicidades a alguna Teresa que pueda haber por ahí y hasta la próxima. Muchas gracias a todos.